Amén. Gloria a Dios, amados hermanos, muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Para mí es una gran bendición nuevamente la oportunidad pues que nos brindamos todos de escuchar un poquito acerca de la palabra del Señor. Para mí es una gran bendición, hermanos, que ustedes estén conectados, y para mí es una gran bendición hablar acerca de Cristo, hermanos. Este es el motivo, esta es la razón por la cual nos hemos reunido, todos, hermanos, los presentes o los que están conectados, para tener un momento de reflexión acerca de la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, se acerca el último mes del año, que es diciembre, y bueno, ahí a las vísperas, hermanos, se ve que hay celebraciones, hay festividades, hay descansos, hay viajes, hay paseos, y también hay una situación que a veces el Señor deja mucho que pensar acerca de la Navidad. Mi pregunta es, hermanos, ¿debemos celebrar la Navidad? Cuando pensamos acerca de la Navidad, pensamos que es el día del cumpleaños de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero, hermanos, eso no ha sido probado hasta el momento. Lo que sí puedo decir, hermanos, es que Cristo Jesús no nació en el mes de diciembre. Y ese es el tema, hermanos, que nos ha ocupado en estos días, acerca si Jesucristo nació el 25 de diciembre, como la Iglesia Católica o la tradición romana lo ha habido diciendo desde hace siglos, y ya diría yo milenios. Gloria al Señor. Así que hoy en esta mañana el tema, o ya tarde mejor dicho, el tema, hermanos, es comprobar si realmente Jesucristo nació en el mes de diciembre. Gloria al Señor. La semana pasada estuvimos hablando, hermanos, acerca de cuando nació Jesucristo. Y bueno, yo me pasé un poquito en la semana 70 de Daniel. Empecé a dar algunas aproximaciones, de cuando Jesucristo nació. Sin embargo, no terminé la conclusión. Bueno, hoy vamos a darle un giro. Vamos a tratar sobre el mismo tema de cuando nació nuestro amado Señor Jesucristo, pero no vamos a hablar acerca de Daniel, sino que vamos a hablar acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, si coinciden las fechas, si coinciden las tradiciones, si coinciden todos estos eventos en el mes de diciembre. Gloria al Señor. Amén. Bueno, primeramente, hermanos, quiero invitarles a que abramos la Escritura, la palabra de Dios, y nos vayamos a Isaías capítulo 7. Gloria al Señor. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Si ustedes observan, hermanos, es una profecía dada más o menos, hermanos, 760 años antes de Cristo, hermanos, y bueno, es una profecía que habla acerca del Mesías, del Hijo de Dios. Pero aquí no menciona el nombre de Jesús, sino aparece el nombre de Emmanuel. Y la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros, o Dios morando, o Dios tabernaculando dentro de nosotros. Dice, y llamará su nombre Emmanuel. Habíamos dicho en servicios anteriores, hermanos, que cuando el Antiguo Testamento se está refiriendo al Hijo de Dios, siempre se va a referir como el Mesías, ¿sí? En cambio, en el Nuevo Testamento, al Hijo de Dios se va a referir como el Jesús. Y Jesús, hermanos, significa el Salvador. Y dice en Mateo, porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Dando la calidad, hermanos, del ministerio de Jesucristo. Él solo puede salvar. Él es el único que puede salvar a la humanidad de los pecados. Así que, hermanos, nadie se salva por sí mismo. En la Iglesia Católica dice, cuando alguien falla, dice, y van con el cura dice, bueno, reza 3 Ave Marías y 2 Padre Nuestros y serás perdonado. Pero no, hermanos, Jesucristo es el único que puede perdonar pecados. Él es el único que tiene la calidad de salvar. Entonces aquí dice que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Observen, hermanos, Jesucristo viene de una virgen. No fue, hermanos, por voluntad humana, sino que fue una inspiración de Dios enviando al Espíritu Santo para que María quedara embarazada. Gloria al Señor. Es decir, hermanos, podemos pensar que el Espíritu Santo
puso en María, en el vientre de María, lo que se conoce como el gameto. Es decir, ya un pequeño embrioncito que ya estaba formado y que simplemente al ser alojado en el vientre de María, el embrión empezó a crecer hasta que se hizo bebé y finalmente, vino el parto, ¿no? Entonces, vemos aquí, hermanos, la calidad divina. En otras palabras, no hubo, hermanos, participación del hombre, ni de María, ni de la mujer. Así que, hermanos, Cristo Jesús vino, hermanos, enviado por el Espíritu Santo, pero se hizo humano como nosotros, adquirió la calidad humana para andar con nosotros en la tierra. Pero Él, aun cuando llegó a esta tierra, Él no dejó de tener su calidad, hermanos, de ser hijos de Dios y su calidad de perfección, aún en la humanidad se mantuvo. Entonces, ahora, si nosotros vamos al capítulo 9 de Isaías, versículos 6 y 7, ahora dice, porque un niño nos es nacido, observan, está refiriéndose del Mesías, de Cristo Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable. Observan, son siete grados de nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Observen, hermanos, está hablando precisamente del Hijo de Dios con estas características. Él es admirado, Él es consejero, Él es Dios, Él es Padre y Él es príncipe. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá término. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Hasta ahí, hermanos. ¿Qué está diciendo? Bueno, 760 años antes de Cristo se estaba dando, hermanos, las profecías acerca del Redentor. Gloria al Señor. Así que, hermanos, Isaías pertenece a los profetas mayores y es el que más se cita en el Nuevo Testamento. Así que Isaías nos va a hablar acerca del Mesías. Ahora, esos fueron 760 años antes de Cristo. Cuando nosotros ahora vamos a Juan, capítulo 1, versículo 14, ahora dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Finalmente, hermanos, la profecía se cierra. Vemos ahora, hermanos, que el Mesías había sido profetizado y que 760 años, hermanos, había llegado el cumplimiento de esta palabra. El Mesías ahora estaba entre nosotros. Ahí está Emmanuel, Dios entre nosotros. Así que ya se había dado el cumplimiento de la profecía. Hermanos, Jesucristo había venido y se había encarnado y ahora, hermanos, estaba entre nosotros. En Lucas capítulo 1, versículo 31, dice, y he aquí, concebida en tu seno y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús significa el Salvador. Observen, les había comentado, en el Antiguo Testamento, para referirse al Hijo de Dios, se está refiriendo como Emmanuel, como el ungido o como el Cristo. ¿Sí? Aquí, hermanos, está apareciendo ya como Jesús, su nombre terrenal, su nombre humano. Es, hermanos, su nombre, como dicen, su nombre de pila. Así como se le da a conocer quién es Juan, quién es Luis, quién es Armando, quién es Beatriz, Alicia, Verónica, etc. Así, hermanos, el Hijo de Dios tiene un nombre. Pero ese nombre, hermanos, habla también de su calidad, que es el Salvador, el que habría de salvar a la humanidad. Ahora, hermanos, aunque Dios es grande y Cristo Jesús es su amado Hijo y también es Dios, Él no puede salvar a toda la humanidad, sino que Él salva a los que le conocen, a los que le creen que Él es el Salvador. Y ya, ahora ya en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos apareció. Observen, entonces, antes de que Jesucristo viniera a esta tierra, Él ya estaba en los cielos, siempre, por siempre y para siempre. Jesucristo siempre ha estado allá en el cielo, y cuando Él vino a esta tierra, vino con un propósito: salvar a la humanidad. Así que, hermanos, Él es el Salvador. Él es el único que puede salvar. Él es, hermanos, el que tiene la calidad, no tan solo de perdonar, sino de salvar de los pecados. Gloria al Señor. Así que, hermanos, bueno, es lo que habíamos
visto como adelanto. Gloria al Señor. Ahora bien, vamos a ver, entrando ya en detalle, cuándo nació el Hijo de Dios, Jesucristo. Voy a dar algunas aproximaciones para que ustedes puedan entenderlo. Primeramente ya lo habíamos visto hace creo que 15 días, ¿sí? Con las 70 semanas de Daniel. Habíamos investigado un poquito acerca de ahí, de dónde, ¿sí? Habíamos visto que desde que Altajerjes había dado el decreto que los muros del templo se construyeran, hasta 69 semanas era precisamente el cumplimiento de la muerte del Mesías. Habíamos dicho ahí que, hermanos, cada semana, ¿sí? Es de 7 años. Así que habían transcurrido, en total son 449 años que nos habla de las 70 semanas de Daniel, que se habían cumplido parcialmente, hermanos, las primeras 420 semanas que se habían cumplido ya hasta la muerte del Mesías. Bueno, habíamos hablado hasta ahí, ya no lo voy a tocar. Simplemente quedaban una semana pendiente. Entonces es lo que vamos, ¿sí? Eso ya lo explicamos. Y ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver ahora, por otro lado, cómo es que nos aproximamos cuando nació Jesucristo. Primeramente, hermanos, vamos a tocar el tema sobre quién era Zacarías. Zacarías era un sacerdote que era a su vez, esposo de Elizabeth, ¿sí? En tiempos antes de que viniera el Hijo de Dios, ¿sí? Dios le había dicho a Zacarías, Zacarías, hermanos, pertenecía al turno de Abdías. Por ejemplo, vamos a ver ahí en Primera de Crónicas, capítulo 24. Observen. Aquí vamos a sacar cuando nació Jesucristo, desde Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo del 1 en adelante. Dice, y también los hijos de Aarón tuvieron sus repartimientos. Lo voy a leer acá, además, porque esa traducción a veces no me gusta. Primera de Crónicas 24. Dice, observen, hermanos, porque precisamente Zacarías era un sacerdote y él venía, hermanos, él pertenecía al turno de Abdías, de los sacerdotes, que a su vez él era uno de los escogidos, ¿sí? Por David, cuando le dijo a los sacerdotes que escogieran para oficializar el servicio sacerdotal. Entonces aquí en capítulo 24 dice, y también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. Pero algo importante aquí, hermanos, dice, mas como Nadab y Abiud murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Es decir, hermanos, Aarón tuvo 4 hijos. 2 de ellos murieron. ¿Por qué? Porque ofrecieron, hermanos, un sacrificio inmerecido para ellos. Ellos no les tocaba. Y bueno, eran gente corrupta, gente mala, y Dios los quitó del lugar sacerdotal, ¿sí? Ellos les tocaba presidir el servicio ceremonial, el servicio del sacerdocio, pero ellos no lo merecieron, de tal manera que Dios los quitó de la tierra, y solamente quedó Eleazar e Itamar, que ejerció el sacerdocio. Y aquí dice, y David con Sadok, de los hijos de Eleazar, y Ahimelech de los hijos de Itamar, le repartió por su turno en el ministerio. En otras palabras, sobre estos dos, sobre lo que era Eleazar e Itamar, se iba a desarrollar toda la simiente sacerdotal. Es decir, iban a ser 24 sacerdotes que iban a presidir, ¿sí?, el servicio sacerdotal. A cada uno de ellos, hermanos, les tocaba 2 veces. Quizás, hermanos, a lo largo de su vida. O si vivían muchos años, podían tocarles 2 veces, cuando más. Gloria al Señor, porque, hermanos, sí, en ese tiempo las edades eran muy cortas. Y dice, y de los hijos de Eleazar, había más varones principales que de los hijos de Itamar. Y los repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas de las casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Entonces, si ustedes suman 16 y 8, ¿cuánto da?
¿Da cuánto da, hermanos? 16 y 8, pues da 24. En otras palabras, iba a haber 24 sacerdotes que iban a presenciar el servicio sacerdotal. Cada uno de ellos lo iba a hacer 2 veces, una o 2 veces en su vida. Si les iba bien, 2 veces en su vida. Así que era un momento magno para aquel, y precisamente a este Zacarías le iba a tocar en esos tiempos. Dice, los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. En otras palabras, ¿quiénes tenían que presidir? Los varones. Dios había puesto, hermanos, a varones para presidir el servicio sacerdotal. Dice, y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey. Fíjense, hermanos, era levita, hermanos, y era escribiente. Él fue el que dio el listado de quienes iban a ser. Pero todos ellos, hermanos, tenían que ser o hijos de Eleazar o hijos de Itamar. En total, 24. Y dice entonces, los primera suerte tocó a Joyadit, la segunda Joidaías, la tercera Arim, la cuarta Seorín, la quinta a Malquías, la sexta a Majamín, la séptima a Cos, la octava Abdías. Aquí está Abdías, hermanos. Tomen mucha atención. En el versículo 10 se menciona Abdías porque lo vamos a volver a retomar ahorita. Sí, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la deudécima a Jaquín, la decimotercera a Upa, la decimocuarta a Jasebeat, la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer, la decimaséptima a Sir, la decimoctava a Afser, la decimonovena a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Joaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaías y la 24ª a Masaías. Ahí están los 24 sacerdotes que iban a presidir el servicio sacerdotal. Gloria a nuestro Dios. Bueno, resulta, aquí se menciona en el versículo 10, precisamente se está mencionando a Abdías. Abdías dice, la séptima Cos, la octava Abdías. Y precisamente podemos decir que Zacarías venía precisamente de esta descendencia, la descendencia de Abdías. Por consiguiente, le iba a tocar, ¿sí?, presidir el servicio en esos tiempos. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vamos esto, hermanos, le iba a tocar el turno que él iba a presidir a Zacarías, iba a tocar el turno que le iba a tocar precisamente 2 veces por año, que iba a ser de sábado a sábado. Recordemos que no eran los domingos, sino de sábado a sábado, como se ha perpetuado en esos tiempos, ¿sí? Una vez de por vida. Y Elizabeth, que era su esposa, a su vez también venía del sacerdocio levítico. Así que tanto Zacarías como Elizabeth eran judíos y eran ambos de edad muy avanzada. Pero sin embargo, ¿sí?, él tenía que presidir el servicio sacerdotal. Amén, gloria al Señor. Ahora, ellos dos, posteriormente van a tener un hijo que se va a llamar Juan. Y vamos a verlo aquí en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo... perdón, sí. Vamos a ver, un segundo más. Ok, entonces, 1:24, vamos a ver. Y dice, y después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. Observa, pero me estoy adelantando a una cita previa, déjame buscarla, que la tengo un poquito perdida. Gloria al Señor. Creo que está aquí en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, 23. Y fue. No, dice. Es capítulo 1, versículo. Dice. Aquí está, capítulo 1, desde comenzando el capítulo. Desde el capítulo 1, versículo 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, el que iba a ser papá, futuramente va a ser el papá de Juan.
Zacarías de la suerte de Abdías. Aquí está el enlace. Así que, hermanos, hay una conexión entre Abdías, que era sacerdote, con Zacarías. Dice de la simiente o de la descendencia de Abdías. Y su mujer, la hija de Aarón, ¿se dan cuenta? Entonces también era levita, llamada Elizabeth. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran de edad avanzada en días. Aquí es muy importante, hermanos, considerar este detalle, una pausa. Se ha pensado, hermanos, quién era Elizabeth en relación con María. Hay una relación estrecha entre ellos de parentesco. La escritura, hermanos, no lo aclara bien, pero lo que dice, se menciona que era pariente de María. María, la que habría de ser la mamá de Jesús, ¿sí? No la madre de Dios, por eso dije la mamá de Jesús, ¿sí? Entonces resulta que precisamente Elizabeth dice que era de edad muy avanzada. Y María era muy jovencita, era muy chamaquita, algo así. Podemos pensar que María cuando recibió, hermanos, en el vientre, el embrioncito que iba a ser el amado Jesucristo, se puede decir que entonces Elizabeth, sí, era una mujer ya madura, así que por consiguiente es difícil creer que hayan sido primas entre María y Elizabeth, sino que más bien Elizabeth se puede sospechar que sea tía de María y no precisamente primas. Muchos estudiosos dicen que podía ser primas, pero no, hermanos. Aquí dice que eran de edad, ambos dice, y no tenían hijos, que Zacarías y Elizabeth, dice, y no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran avanzados de días, es decir, que eran ya viejos, por decirlo así, hermanos. Dice, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdote, es decir, de acuerdo al programa que ya se había trazado, que le tocaba en esa ocasión a Zacarías presidir el sacerdocio, dice, salió en suerte el poner el incienso entrando en el templo del Señor. Es decir, él había entrado, hermanos, al lugar santo y luego al santísimo. ¿Sí? Recuerden que el incienso, hermanos, se prendía en el lugar santo, pero luego ese instrumento o ese mueble se ponía en el lugar santísimo. Entonces estaba Zacarías en ese momento ¿sí? Presenciando, hermanos, el servicio sacerdotal, y dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías viéndole él y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamará su nombre Juan. Observen, hermanos, estamos hablando todavía de Juan y no de Jesús. Así que vamos a resumir un poquito. Sí, Abdías pertenecía a la simiente de Aarón. ¿Sí? Era como su abuelo, ¿sí? Aarón, ¿sí? Y de la simiente sí, entonces en tiempo de David había ordenado, ¿sí? Que se hiciera un listado de 24 ancianos, ¿sí? Todos de la simiente de Aarón, ¿sí? ¿Sí? Y de ahí se determinara para que se hicieran el servicio sacerdotal. Recordemos que David había hecho la casa de Dios, pero ahora estaba haciendo el servicio sacerdotal, es decir, estaba echando a andar que todo Israel tenía que tener un Dios personal. Entonces ahora, sí, David había compuesto a 24 ancianos. De esos estaba Abdías. Y Zacarías pertenecía al servicio sacerdotal proveniente de Abdías. Entonces, en esa ocasión, era un día memorable, muy en alta estima, hermanos, para Zacarías y para su esposa, porque estaban presidiendo el sacerdocio. Cuando Zacarías entra en el lugar santísimo, Dios se le aparece ahí. Bueno, el ángel, y le dice que él va a tener un hijo, ¿sí? Juntamente con Elizabeth, e iba a llamarse Juan. Amén. Dice, y tendrán gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque grande es delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será aquellos Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá el Señor, Dios de ellos, porque irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes de los prudentes a los justos. ¿Sí? Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto?
porque yo soy viejo y mi mujer avanzado de edad o de días. Que decía, hermanos, que eran de edad adulta. Así que no puede haber sido primo de María, porque María era una jovencita como de 16 años. Gloria al Señor. Y luego, más abajo, dice, hermanos, el caso cuando viene, dice, y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se cubrió por 5 meses diciendo, porque el Señor me ha hecho así en los días en que miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Y al 6.º mes, observen, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y ahora viene, hermano, dice que 6 meses después, es decir, se le anunció a Elizabeth, hermano, bueno, sí, a su esposo, a Zacarías, que habría de ser padres juntamente con Elizabeth. Hermanos, sí, y después sí, después a los 6 meses de ese anunciamiento, también se le dijo ahora a María. A María del 6.º mes, ahí está, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una virgen, sí, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Dice desposada, quiere decir que no estaba casada, estaba comprometida comprometida, es decir, era una novia formal que estaba con José. Hermanos, y Dios le dijo a María, ¿sí? A través del ángel, que ella sería madre también, 6 meses después de que se le anunció a Juan. Perdón, 6 meses después que se le anunció a Zacarías. De tal manera que entonces podemos ver, hermanos, que había una diferencia entre meses, de 6 meses, gloria al Señor. Ahora, si nosotros, según los eruditos, ¿sí? Cuando le tocaba a Zacarías presidir el servicio sacerdotal, se los dijo, ¿sí? Y unos meses más, ¿sí? Según los eruditos bíblicos, corresponde a la fecha del calendario en el mes de julio, del calendario gregoriano, que para los judíos correspondía al calendario, sí, al mes Tamuz, al Muz. Esto es, hermanos, lo que era entre marzo y abril, en otras palabras. Y 6 meses después, ahí aparece, hermanos, que pudo haber nacido, gloria al Señor. Así que Jesús pudo haber nacido. Ahora, si nosotros pasamos que Juan nació en el mes de marzo y abril, y si nosotros contamos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, porque fue por julio, agosto, junio, perdón, en marzo, es en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, en septiembre pudo haber nacido el Mesías. Lo decimos en diciembre, precisamente lo que se ha dicho. Así pues, hermano, corriendo los 9 días de gestación de Juan, entonces, hermanos, que Juan nació en marzo. Esto es, hermanos, que era el comienzo del año judío. Se le conocía como el mes de Abib. ¿Sí? Recordemos, hermanos, que el mes de Abib se le conocía como la cabeza del año. ¿Por qué la cabeza del año? Porque era precisamente el año con que se iniciaba el mes. ¿Sí? El año se iniciaba en el mes de Abib, o el mes de Nisan, también tenía otro nombre. Abib o Nisan es el primer mes del año, que para nosotros corresponde a lo que es el mes de marzo, abril. En otras palabras, hermanos, Jesús nació aproximadamente algo así como en septiembre, en el mes de septiembre, octubre. ¿Sí? Esto es en el mes judío, en el mes de Etanín. Etanín según las escrituras. Gloria al Señor. Entonces, estamos viendo esto con más o menos con cierta seguridad. Hermano, gloria al Señor. Ahora, nosotros vamos aquí a Lucas, capítulo 1, versículo 13. Encontramos otra referencia. Dice, mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamará su nombre Juan. Gloria al Señor. ¿Qué vemos aquí? Gloria al Señor. Bueno, que vemos que precisamente, hermanos, está apareciendo ya el nacimiento de Jesús, de Juan, y posteriormente el nacimiento de nuestro amado Jesucristo. Amén. Ahora, según Juan capítulo 18, versículo 39, dice,
Dice, pero vosotros tenéis costumbre que os suelte uno de la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces otra vez diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. En otras palabras, ¿cuándo fue, hermanos, que murió Jesucristo? Jesucristo murió en la Pascua. ¿Sí? Jesucristo murió en la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua significa pasar por alto. En otras palabras, hermanos, era el día de la liberación en que Israel habría de salir de Egipto. Ustedes recuerdan, hermanos, que en tiempos de Egipto, en tiempos en que Israel estaba en Egipto, o la nación de Israel estaba en Egipto, ¿sí? Habían pasado ya 9 plagas, ¿sí? Y Dios había endurecido el corazón del faraón, de tal manera para que no los dejara ahí, porque Dios estaba probando el corazón del faraón, y también, hermanos, ellos iban a ser castigados por la ira de Dios. Llega el momento, hermanos, en la Pascua, en que Dios le había dicho, va a haber una plaga más, pero ahora va a ser la plaga contra los primogénitos de la nación de Egipto. Entonces Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo, ¿sí?, que maten un cordero, ¿sí?, y que su sangre la pongan en los dinteles, ¿sí?, en los marcos de las puertas, para que cuando pase el ángel de la muerte, ellos no mueran. ¿Sí? Entonces, todo el pueblo de Israel, hermanos, estando en Egipto, pusieron su dintel, entonces la muerte no hizo mella sobre ellos. Pero en la ciudad de Egipto, la muerte sí hubo en todo ello. ¿Cuándo fue eso? En el mes de Nisan. Porque le dijo, a partir de esto, entonces será principio de años. Entonces empezará a contar la historia de la nación de Israel. Ellos empezarán, hermanos, su cuenta de su historia. Era el mes de Nisan, ¿sí? El primer mes del año, se llama como cabeza de años. ¿Por qué? Porque era, hermanos, iba a inaugurar. Entonces, a partir de entonces, cuando mueren los primogénitos de Egipto, finalmente el faraón deja de salir a la nación de Israel. ¿Sí? ¿Y cuándo, hermanos? En el mes de Nisan. Y Jesucristo ahora, hermanos, habla de la liberación de la esclavitud. Ahora, si nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, precisamente Jesucristo había de morir en el día de la Pascua. Precisamente como el cordero que se mató para poner la sangre en los dinteles, de su sangre en los dinteles de las puertas, ahora tocaba, hermanos, en el Nuevo Testamento, ¿sí?, con la muerte de Jesucristo, la libertad, hermanos, espiritual de todos los que le conocían, de todos aquellos que le habrían de conocer y de entregar. Así que la palabra Pascua significa pasar del alto. Y se está refiriendo ahora ya al sacrificio del Cordero, hermanos, que era Cristo Jesús representado en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Siendo ahora nosotros libertos, siendo liberados, ¿sí?, de todas las opresiones del mundo. Hermanos, este era el día más grande para la nación de Israel. Era el día de júbilo, el día de gozo, ¿sí? Hermanos, y en 1 de Juan capítulo 1, ahora vamos, capítulo 1, versículo 29, dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Así que, hermanos, ahora vemos que Cristo Jesús reunía todas las condiciones del Cordero Pascual, del Cordero al sacrificio. Hermanos, y con ello se daba entonces libertad a que no solamente Israel había quedado libre de la esclavitud, que también había sido el tiempo de la Pascua, como también ahora nosotros quedamos libres de las cadenas del pecado, ¿sí? Hermanos, así que hoy ya no celebramos nosotros los cristianos ya no celebramos la Pascua, pero sí, hermanos, cambió de nombre, se celebra como la Cena del Señor, el Día del Señor, o la Cena del Señor, que está refiriendo, hermanos, ¿sí?, a que nos ahora participamos de la herencia que Jesucristo nos dejó, para para hacerla como nuestra y disfrutar de ellas. Gloria al Señor. Ahora, esa es una segunda forma como podemos encontrar de cuando nació Jesucristo. Jesucristo, hermanos, dice la Escritura que nació, ya lo vimos, tanto en las 70 semanas de Daniel, lo pudimos sacar, como ahora aquí, hermanos, a través ¿sí?, de Juan, ¿sí?, de Zacarías, ¿sí?, cuando está oficializando el servicio sacerdotal, y de Zacarías, hermanos, que Dios le habla que habría de tener, hermanos, un hijo que se llamaría
Juan, y 6 meses después de esa anunciación acerca de Juan, hermanos, vemos la anunciación de Jesús. ¿Sí? ¿Y cuándo podemos saber la fecha? Pues precisamente los eruditos habían determinado que precisamente a Zacarías le tocaba presidir el servicio, hermanos, del sumo sacerdocio en el mes de Tamuz, que era precisamente en el mes de junio. Si ustedes, hermanos, consideran 9 meses de junio, llegamos a marzo, a marzo, y hermanos, y Juan nació, digamos, por marzo. Y la escritura dice que como Jesús era 6 meses más chico, ¿sí? Entonces podemos decir que cuenten de marzo más 6 meses, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Así que Jesucristo pudo haber nacido en septiembre, que para la tradición judía, hermanos, se estaba refiriendo más o menos al mes septiembre, el mes de septiembre, Etanín o Tisrit del mes. Gloria al Señor. Bueno, pero hay también una tercera forma que podemos determinar, ¿sí?, cuando nació el Mesías. También ahora a través del censo, ¿sí?, del emperador de Augusto César. Pero eso, hermanos, lo vamos a ver en la siguiente ocasión. Así que ya vimos que podemos sacar el nacimiento de Jesucristo a través de la semana de Daniel, la semana 70, o también a través, hermanos, de la genealogía, ¿sí?, y de la anunciación del sacerdocio de Zacarías. Y ahora, hermanos, también una tercera ocasión lo podemos ver a través del censo del emperador Augusto César. Lo vamos a ver la siguiente semana. Así que saludos y bendiciones. Les amamos en Cristo, hermanos, y déjenme recordarles algo importante. Bueno, como ya se viene el fin de año, hermanos, se vienen ya las vacaciones, los paseos, los convivios con la familia. Vamos a suspender los servicios a partir del 15 de diciembre, gloria al Señor, para volverlos a reanudar hasta enero. Hasta enero, así que vamos a suspender los servicios, el Zoom del día miércoles y también el servicio del viernes. El viernes, sí, pero el del domingo lo vamos a conservar. Entonces vamos a suspender los servicios de entre semana, el Zoom y el de Facebook, hermanos, para iniciar hasta enero. Y el del domingo lo vamos a continuar. Amén. Así que, ahora, ¿con qué propósito, hermanos? No para que, hermanos, dejen de tener comunión en casa, hermanos, con la palabra del Señor, sino que ustedes tengan comunión con la familia, hermanos, se ayunen, se ministren, tengan convivencia, tengan comunión con la familia, hermanos, y posteriormente tendremos comunión nuevamente, hermanos, como iglesia. Así que, hermanos, saludos y bendiciones y Dios les bendiga. Muchas gracias. Hasta luego.